Veamos. Recientemente el Pentágono desclasificó unos videos sobre ovnis. En medio de la peor pandemia mundial en la era moderna, durante la proximidad de la peor crisis económica de los últimos años, justo en este 2020, en que la OMS señaló que la depresión sería la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Bien, pues como si esto se tratara de un juego para ver de qué manera puede aumentar la histeria colectiva, el Departamento de Defensa estadounidense publicó el lunes 27 de abril las grabaciones de 3 avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de los pilotos de la Fuerza Aérea, una de 2004 y 2 de 2015, que anteriormente habían sido filtradas y llevaban circulando en la red desde 2007 y 2017. Y la duda al respecto de estos videos es el por qué elegir estos momentos de crisis para presentarlos. Ciertamente, nos encontramos en un momento de desconfianza de todo tipo de información, oficial y no oficial, del gobierno o los medios de comunicación, de las agencias independientes o de las autoridades. Y a pesar de que parece que no pueden ponerse de acuerdo, la realidad es que en todo aquel aparente caos existe un orden con un objetivo claro, que es preparar nuestras mentes para una nueva dinámica social. ¿Cuál es esta nueva dinámica? Sería algo aventurado hacer conjeturas al respecto, pero existen experimentos de manipulación social que han sido utilizados durante los últimos años y que permiten controlar a las masas a partir de la sugestión y el bombardeo constante de ideas. Hoy en día, con la propagación del virus del COVID-19, muchas cosas han cambiado en nuestra realidad, no solo la economía, también el miedo que tenemos a ser contagiados y hasta el modo como interactuamos con otras personas. Sin embargo, si has leído con atención los informes publicados por la Organización Mundial de la Salud o los gobiernos del mundo, sabrás que el COVID-19 tiene una mortalidad muy baja. Por ejemplo, el gobierno chino aceptó que fuera del epicentro del brote, es decir, en la ciudad de Wuhan, la mortalidad es del 0.7%. Es decir, de cada 100 personas, solo una corre el riesgo de perder la vida. Entonces, ¿por qué tanto temor prefabricado por los medios de comunicación? No lo sabemos, pero a continuación te presento algunos de los experimentos y teorías sociales de los que podríamos estar siendo presas mientras nos concentramos en el COVID-19. Experimentos de Asch, teoría de la conformidad. Esta teoría nos muestra que el comportamiento y las opiniones de los individuos cambia solo para encajar en un grupo de personas. Verás, en el año de 1951, el psicólogo estadounidense Solomon Asch llevó a cabo una serie de experimentos en el que un grupo de estudiantes en los que se encontraba un grupo de sus colaboradores tenían que responder cuál de las 3 líneas dibujadas en una hoja era más grande. Con el transcurrir de las respuestas, los colaboradores de Asch comenzaron a equivocarse a propósito. Y ante estas equivocaciones, los estudiantes que no tenían idea de lo que estaba sucediendo comenzaron a dudar de sí mismos y sus respuestas. Y algunos respondieron igual que los colaboradores. ¿Por qué? Porque tenían temor de estar equivocados y ser ridiculizados ante los demás, e incluso porque realmente creyeron que la suya no era la respuesta correcta, y decidieron responder como aquellos colaboradores. La teoría de la conformidad se explica a través de la influencia de la conducta de un grupo de individuos sobre la conducta de otros, que a su vez se basa en procesos de sugestión y de contagio. La aplicación de esta teoría facilita la difusión de ideas, y la imitación permite que lo individual se transforme en social. Para que dicha teoría funcione, se crea una fuente de influencia, en la que la sociedad pueda confiar incluso ciegamente, sin cuestionar la veracidad de su información. ¿Te has puesto a pensar si el líder que sigues, el diario que te gusta leer, el locutor que te gusta escuchar, el conductor de noticias que ves por la mañana o el columnista que lees, realmente están siendo sinceros o están manipulando los datos a su antojo? Y si están manipulando la información para las masas, entonces ya analizaste dicha información y te diste cuenta que estás solo siguiendo la opinión de la mayoría por el temor que sientes de ser tomado como un tonto, para no ser señalado como un conspiranoico, porque te aterra que la sociedad tenga una opinión negativa sobre ti. Experimento de Milgram, el peligro de la obediencia a la autoridad. Este experimento propone que hay individuos incapaces de cuestionar a la autoridad y pueden llegar a cometer cualquier tipo de crimen por obedecer a quien ellos consideran que tiene la facultad legal para autorizarlo. En el año de 1961, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram llevó a cabo una serie de experimentos reclutando a un total de 40 participantes a través de correo postal y llamadas telefónicas, siendo invitados a participar en un experimento sobre memoria y aprendizaje, por un pago de $4, independientemente del resultado del experimento. A los participantes se les hacía saber que para llevar a cabo dicho experimento hacían falta 3 personas,
el investigador, el maestro y el alumno. Siendo el investigador la autoridad que mediante un falso sorteo nombraba como maestros a los participantes reclutados, mientras que los alumnos serían los cómplices de Milgram. El siguiente paso consistía en colocar al maestro en una habitación al lado de la de su alumno, y mientras que el alumno yacía atado a una silla con electrodos pegados a su cuerpo, el profesor tenía el control de dichos electrodos sobre su alumno. Pero el maestro desconocía que los electrodos eran falsos, y los sonidos emitidos por las descargas eran el único efecto de dichos controles. Durante los experimentos, los maestros debían castigar los errores de sus alumnos con el aumento de voltaje en cada descarga. Y a pesar de que algunos de ellos presentaron tensión por los gritos de dolor de sus alumnos, que por cierto eran solo una grabación, el 65% de ellos continuó hasta el final. Los resultados de los experimentos fueron los siguientes. Cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y suprime su responsabilidad. Los sujetos son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima. Los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. A mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad. Personas que han recibido instrucción de tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer. El sujeto siempre tiende a justificarse a sus actos inexplicables. Este experimento se divide en dos teorías. La primera de ellas, la de la conformidad, que nos dice que un sujeto no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones. La segunda es la de la cosificación, y consiste en que la persona se percibe únicamente como un instrumento para la realización de su trabajo, y por ende, no se considera como responsable de sus actos. Así que, ¿has analizado si las personas de quien reciben instrucciones los mexicanos están conscientes de lo que exigen y de lo que plantean? O si aquella persona que tú consideras una autoridad durante esta contingencia provocada por el COVID-19, ya sea un comunicador o un funcionario, solo siguen órdenes o realmente están preocupados por nuestra salud. Experimento de la tercera ola. Es un experimento que consiste en que bajo las condiciones perfectas de presión, una sociedad acepta sin mayor problema cualquier régimen. Durante 1967, Ron Jones, profesor estadounidense de historia en Palo Alto, California, experimentó con sus alumnos lo que él llamó la tercera ola, por ser la tercera ola, la ola más fuerte de una serie de olas en el mar. El objetivo de Jones era demostrar cómo, obedeciendo a la autoridad en turno, podía transformarse a una sociedad en otra muy diferente, haciéndolos partícipes de manera voluntaria. Este experimento se completó en 5 jornadas. En la primera jornada, el profesor le habló a sus alumnos de la belleza de la disciplina y les propuso ser más rígidos con su postura en sus pupitres, y corregía severamente cada pequeño error. Poco después, introdujo nuevas normas como dirigirse a él como señor, ponerse de pie y dar un paso al costado antes de hablarle a la clase. Ante esto, la productividad del grupo aumentó considerablemente, y pronto los alumnos más desinteresados en la escuela se convirtieron en los más participativos. En la segunda jornada, el profesor Jones escribió en la pizarra una consigna que resumía lo aprendido anteriormente: fuerza a través de la disciplina, y añadió una nueva sentencia: fuerza a través de la comunidad. Luego les habló de la importancia de pertenecer a un grupo. En las siguientes 2 jornadas, el profesor reforzó en sus alumnos el sentido de pertenencia al grupo, haciendo que repitieran las consignas en voz alta y entregándoles una identificación para confirmar su pertenencia al grupo. Asimismo, creó un saludo exclusivo de la tercera ola y les hizo creer que llevarían su movimiento a las calles y hasta el gobierno. En la última jornada, el profesor les dijo que conocerían al líder del movimiento, pero esto no sucedió, pues solo sentó a los alumnos frente a un televisor para revelarles la verdad. Entonces, ¿estás seguro de que los líderes en el gobierno están actuando inocentemente y sin un plan previamente establecido para transformar a la sociedad? ¿O por el contrario, están muy conscientes de hacia dónde están dirigiéndonos? Efecto Streisand. El efecto Streisand funciona en redes sociales en los casos que se intenta ocultar cierta información, y en el acto se vuelve aún más viral, teniendo un efecto peor del que se buscaba evitar. Este efecto lleva el nombre de la actriz Barbra Streisand, quien demandó al fotógrafo Kenneth Adams en 2003 por una fotografía de su casa que había sido descargada solo 6 veces. Sin embargo, el revuelo mediático que generó la demanda terminó transformando la fotografía en algo viral. El peligro de este efecto
radica en que está ligado estrechamente a las redes sociales y a las noticias falsas o fake news, ya que los contenidos generados en dichas plataformas pueden llegar a confundir al público respecto de la veracidad de la información. Esto sucede a causa de la democratización del anonimato, pues aquellas noticias falsas carecen de un autor para ser señalado, y si a ello se le suma un título que genera la atracción de un público atraído por lo restringido, el resultado puede tener consecuencias de gran impacto. Actualmente las personas son más crédulas y pocas veces realizan un contraste de información. Solo les basta leer una noticia para confiar, pero evitan investigar su veracidad, por lo que el efecto Streisand puede utilizarse para viralizar eventos falsos. Siendo así, ¿ya verificaste que aquel video o noticia que dice contener información prohibida sea real? O tal vez te dejaste llevar y fuiste parte de un experimento para hacer viral una información falsa para crear pánico entre la sociedad. Teoría del shock. La doctrina del shock consiste en la forma en que los gobiernos utilizan la psicología social para aumentar la sensación de miedo, inseguridad y confusión durante alguna crisis o desastre, imponiendo medidas y leyes impopulares que en otro momento serían imposibles de llevar a cabo. Esta doctrina fue propuesta por Naomi Klein y se apoya en conceptos sociológicos como la alienación o el control de las masas a través de los medios de comunicación masivos. Naomi Klein sostiene que las políticas económicas liberales han tenido éxito en muchos países al servirse de esta teoría, pues permite justificar atrocidades rentables como guerras, invasiones o recortes en las libertades, a cambio de una supuesta mayor seguridad económica o social, que encubre el enriquecimiento de las élites. En palabras de la autora, esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal o a los agentes privados mientras los ciudadanos aún no se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las reformas sean permanentes. En vista de lo anterior, ¿has notado las leyes que se han aprobado en medio de las últimas crisis? ¿Quién se volvió rico después de ellas? ¿Y has notado cómo las personas defienden la postura del gobierno sin investigar a fondo lo sucedido? Bien, pues ahí lo tienes. 5 experimentos sociales de los que podríamos estar siendo presas durante la contingencia del COVID-19. Así que no permitas que los medios de comunicación o las redes sociales te digan qué pensar o en qué creer. Investiga, duda, lee y aprende a notar la diferencia entre lo que es real y lo que no lo es. Si te gustó este video, compártelo. Yo soy Shu, sígueme en redes sociales.